Continuamos en el grado de Pedagogía en la UNED y vamos a hablar sobre los inicios de la comunicación y el lenguaje. Hagamos un esquema resumen. Vamos a tratar sobre comunicación y lenguaje. Comunicación y lenguaje que no son sinónimos. El lenguaje implica el uso de un sistema de símbolos convencionales, lengua. La diferenciación lenguaje, lengua, habla. Y los componentes del lenguaje como el fonológico, léxico, semántico, gramatical y pragmático. En una segunda parte hablaremos de desarrollo temprano de la comunicación, del nacimiento hasta los 18 meses. Del problema de la intencionalidad, como son los actos comunicativos, como las conductas intencionales e intencionadas, de las perspectivas teóricas sobre el estudio de la comunicación, como son los modelos cognitivos y modelo funcional interactivo, del concepto de intersubjetividad primaria y secundaria, y del papel del adulto en el desarrollo de la comunicación sobre interpretación de conducta del niño como genuinamente comunicativas desde el comienzo, con una función no solo activamente, sino formante de este desarrollo. Y hablemos también de los principales hitos en el desarrollo comunicativo durante el primer año y medio. En una tercera parte hablaremos del desarrollo temprano del lenguaje, del nacimiento hasta los 3 años. En este comienza mucho antes de que los niños empiecen a decir sus primeras palabras, con una atención temprana al lenguaje, con una percepción inicial del habla, con una segmentación y extracción de las primeras palabras y el problema de la segmentación inicial de ellas. En un cuarto apartado hablaremos si existe continuidad entre la comunicación prelingüística y el lenguaje. Aquí se abre la polémica. En cuanto a los objetivos que queremos conseguir, sería diferenciar comunicación y lenguaje, distinguir comunicación prelingüística y lingüística, revisar los principales componentes del lenguaje, identificar los principales criterios que definen la comunicación intencional, conocer los requisitos cognitivos y sociales de la comunicación y los modelos explicativos propuestos en relación a unos y otros, establecer cuál es el papel que tienen los adultos en el desarrollo comunicativo de los niños, describir las principales fases de la comunicación prelingüística, como también las fases y los procesos implicados en el desarrollo temprano del lenguaje en la vertiente perceptiva y productiva, conocer algunos métodos de investigación de las habilidades perceptivas tempranas y diferenciar las explicaciones continuistas y no continuistas sobre la relación entre la comunicación prelingüística y el lenguaje. Hagamos una introducción. Si hay una habilidad que caracteriza de forma muy específica a los miembros de la especie humana es su capacidad para comunicarse, así como los diversos modos de comunicación que utilizan en la práctica. Antes de adentrarnos en el terreno del desarrollo de las habilidades comunicativas, lingüísticas y no lingüísticas, conviene hacer una serie de precisiones sobre qué es la comunicación y qué diferencias hay entre lenguaje y comunicación. Por otra parte, para poder entender el desarrollo del lenguaje es necesario tener presente la complejidad de este, es decir, qué componentes tiene el lenguaje y cómo se relacionan entre ellos. Veamos uno a uno estos aspectos. Comunicación y lenguaje. Definición de conceptos. Comunicación y lenguaje no son sinónimos. Son dos términos conceptualmente diferentes, pero además su distinción es crucial para poder entender el proceso de desarrollo ontogenético normal y alterado para estudiar las diferencias entre las diversas especies animales, incluida por supuesto la humana, para diseñar estrategias eficaces de intervención en estos dominios. Para distinguir ambos conceptos vamos a acudir al reino animal. Pensemos en los primates. Uno de los rasgos principales de estos animales es que normalmente forman grupos sociales complejos. Como apunta Gómez en el 2004, cuando un primate quiere hacer algo con un objeto, lo toca y efectúa un acto mecánico con él, como agarrarlo, llevarlo a la boca, etc. Sin embargo, si quiere hacer algo con otro primate, por ejemplo jugar, tiene que actuar de forma muy diferente. Tiene que producir señales comunicativas, tales como modificar la dirección de su mirada, cambiar la expresión de su cara o realizar ciertas posturas y gestos con el fin de transmitir a su congénere su objetivo. Parece claro que ninguna de las acciones anteriores son conductas lingüísticas, aunque sí comunicativas. Sin embargo, también en el reino animal encontramos conductas más difíciles de categorizar. Por ejemplo, los monos, los vervet,
parientes bastante lejanos del Homo sapiens, producen un conjunto de vocalizaciones que usan en contextos bien diferenciados y definidos. Cuando ven un depredador, efectúan emisiones vocales distintas si se trata de un águila, de un leopardo o de una serpiente. Es decir, tienen al menos 3 tipos de vocalizaciones relacionadas con 3 referentes distintos. ¿No están estas vocalizaciones más próximas a las palabras que utilizamos los humanos? Por otra parte, si observamos a un bebé humano de 6 o 7 meses, difícilmente escucharemos alguna palabra reconocible. Emitirá sonidos vocales, pero no unidades lingüísticas. Sin embargo, si preguntamos a sus padres si su bebé se comunica de algún modo con ellos, su respuesta será afirmativa, sin duda. Cuando ese niño ya hable, habrá ampliado considerablemente su capacidad comunicativa mediante el uso del lenguaje. Si el niño fuera sordo, podría aprender el lenguaje, pero utilizando otra modalidad distinta de la vocal, la modalidad gestual, que caracteriza las lenguas de signos. La consideración de los ejemplos anteriores nos permite ubicar correctamente los conceptos de comunicación, lenguaje y habla. Comunicación. Este es todo proceso de transmisión de información de un emisor a un receptor o receptores, a través de sistemas de señales, olfativas, visuales, etc. Y signos muy distintos desarrollados específicamente para comunicarse, vocalizaciones, palabras, gestos. El término lenguaje se refiere a la capacidad de comunicación o transmisión de información mediante signos arbitrarios, sonidos verbales o gestos manuales que tienen una forma convencional y un significado y se combinan siguiendo unas reglas determinadas. El lenguaje es una capacidad específicamente humana que se materializa en el conocimiento y uso de las diversas lenguas construidas a lo largo de la historia. El término habla solo hace referencia a la lengua oral frente a la escrita o signada. Por tanto, en el reino animal se encuentran distintos sistemas de comunicación, pero la comunicación humana es la única que incluye sistemas no lingüísticos y sistemas lingüísticos, lenguas. El esquema siguiente, vamos a hablar sobre estos conceptos. Componentes del lenguaje. Generalmente nos referimos al lenguaje como una facultad o habilidad unitaria. Sin embargo, el lenguaje constituye un sistema muy complejo, integrado por distintos componentes o subsistemas y cuyo dominio implica habilidades muy distintas y de muy distintos tipos. Pensemos que es necesario para comprender la simple frase: hoy hace sol, cuando alguien lo pronuncia en voz alta. Por una parte, es necesario disponer de un sistema auditivo que funcione correctamente y que sea capaz de transmitir el movimiento de las partículas de aire que produce la vibración de las cuerdas vocales. Esta es la definición física de cualquier sonido, del oído al cerebro, concretamente al área auditiva primaria de la corteza cerebral. La audición es un mecanismo muy variado. Comienza como un proceso acústico. Con la llegada de la onda sonora al oído externo, se convierte después en un proceso mecánico cuando esta onda se transforma en un movimiento de los huesecillos en el oído medio. Luego se transmuta en un proceso hidráulico en la cóclea, cuyo medio acuoso cambia los movimientos anteriores en ola. Y por fin, en su etapa más compleja, la encontramos en forma de impulso nervioso, electroquímico, a su paso desde el órgano de Corti por el nervio auditivo hasta la corteza cerebral. Además de los sistemas auditivo y nervioso, es necesario disponer de un conjunto de sistemas de conocimiento o representaciones relativos. Los sonidos lingüísticos, componente fonológico. El vocabulario de una lengua, componente léxico, semántico. Las reglas de combinación de las palabras para formar frases, componente gramatical. Y por último, el uso de las palabras y expresiones en función del contexto e interlocutor, componente pragmático. El funcionamiento e interacción de todos estos componentes es necesario para poder comprender el significado de cualquier expresión. Si lo que queremos es producir esa misma emisión lingüística a las habilidades anteriores fonológicas, léxico-semánticas, morfosintácticas y pragmáticas, hay que añadir la capacidad para articular, es decir, realizar los movimientos de los órganos articulatorios necesarios para pronunciar esas palabras. La actividad articulatoria implica una compleja coordinación neuromuscular y respiratoria. Aunque muchos autores a lo largo de la historia han señalado que los niños aprenden el lenguaje sin esfuerzo, hay múltiples estudios que ponen en cuestión este aserto.
Especialmente desde un marco teórico constructivista, el lenguaje se considera sujeto a un complejo proceso de adquisición o aprendizaje que comienza, como veremos, en el nacimiento y se extiende prácticamente hasta el final del ciclo vital. Hablemos del desarrollo temprano de la comunicación del nacimiento hasta los 18 meses. Como veíamos en el apartado anterior, los bebés son como los chimpancés y demás antropoides, seres que pueden comunicarse, pero no de modo lingüístico. Hasta el año de edad aproximadamente los niños no empiezan a emitir sus primeras palabras. Pero, ¿pueden comunicarse desde el momento del nacimiento? ¿Qué habilidades son necesarias para comunicarse? ¿De qué tipo son dichas habilidades? ¿Cognitivas? ¿Socioemocionales? ¿A partir de qué momento se transforman los bebés humanos en seres lingüísticos? Desarrollaremos las respuestas a las primeras preguntas en las 3 siguientes subapartados. ¿Cuándo comienza la comunicación intencional? Requisitos cognitivos y sociales. En un sentido muy general, se podría considerar que la comunicación comienza desde el nacimiento. El bebé humano puede realizar conductas como llorar, expresar con el rostro algunas emociones y emitir algunos sonidos vocales desde que nace. Dichas manifestaciones tienen un claro valor comunicativo para sus padres, puesto que son conductas innatas. El llanto y la expresión emocional no se aprenden, constituyen un legado de la biología que permite al niño expresar estados emocionales básicos y necesidades de diversos tipos, pero ¿son realmente conductas comunicativas? Cuando los investigadores han tratado de responder a esta cuestión, siempre se ha topado con el problema de la intencionalidad. Una cosa es emitir una conducta expresiva de un estado cualquiera y otra bien distinta es emitir dicha conducta vocal, gestual, etc., con el objetivo claro de que otro organismo se haga consciente de esa señal y el propósito ligado a ella. Los bebés recién nacidos emiten conductas expresivas que son, como veremos, sobreinterpretadas por el adulto, pero no son conductas dirigidas a comunicar algo a alguien. La mayoría de los investigadores están de acuerdo en considerar que una conducta es verdaderamente comunicativa cuando es intencionadamente comunicativa, es decir, solo cuando el niño manifiesta que tiene intención o propósito de comunicarse. Pensemos en otro ejemplo, relacionado con el llanto. Un niño de 4 o 5 meses, que llora insistentemente. Llega su madre, le saca de la cuna y cesa de llorar. En este ejemplo se puede considerar que el llanto es una conducta comunicativa. Desde luego no, se trata de una conducta prototípica o claramente comunicativa, sino más bien borrosa. El niño puede haber sentido incomodidad que expresa llorando y solo deja de llorar cuando cambia la situación, o el niño puede haber aprendido a asociar su llanto a la llegada de mamá, sin más. Parece pues que comunicarse requiere la utilización de una acción, gesto, vocalización del tipo que sea, movimiento para transmitir información de forma intencionada acerca de algo. Técnicamente, esto es equivalente a plantear que la conducta comunicativa lo es porque también es intencional. En cuanto a las acciones comunicativas, estas son intencionadas o intencionales. Las intencionadas son actividades con propósito. Por ejemplo, muevo la mano con el propósito de llamar la atención de alguien. Una intención como finalidad. Y en cuanto a las intencionales, son acerca de algo. Es decir, son actividades mentales que tienen contenido. Por ejemplo, pienso sobre algo, adivino algo, creo algo. Y se realizan mediante signos, semióticas. Los signos pueden tener distintos grados de arbitrariedad, desde los índices o señales hasta las palabras. Como vemos en la tabla anterior, el carácter intencionado e intencional hay que añadir el semiótico. Es decir, una conducta comunicativa lo es porque tiene el carácter de símbolo o signo para otra persona. Está en lugar de algo, remite a otra cosa. En el caso de las palabras es claro su valor semiótico, pero también un gesto con la mano puede ser un signo comunicativo, de saludo, por ejemplo, o una mirada unida o una sonrisa. En el marco de una interacción entre dos personas puede querer decir algo para ambos. Siguiendo con este planteamiento, en la bibliografía Bayes, Camioni y Volterra de 1975, se ha señalado que la comunicación intencional aparece entre los 8 y 10 meses, coincidiendo con el momento evolutivo en que los niños son capaces de coordinar los esquemas de acción dirigidos a los objetos con los esquemas dirigidos a personas para resolver un problema. Es decir, según este modelo cognitivo, la comunicación es una conducta intencionada, que requiere la utilización y coordinación de esquemas que se usan como medios para conseguir una meta, coordinación, medios, fines. Por ejemplo, cuando un niño señala un juguete con el dedo,
para que su padre se lo acerque, está utilizando un medio, el gesto de señalar para conseguir un fin, el juguete. Pero, ¿basta con la explicación cognitiva anterior para poder comprender qué sucede en torno a los 8 o 10 meses para que el niño realice acciones comunicativas? ¿Es suficiente el desarrollo sensoriomotor para explicar el desarrollo de la comunicación? Rotundamente no. La comunicación es un tipo de acción entre dos o más organismos o personas, aunque también uno puede comunicarse consigo mismo. Obviaremos de momento este tema. Por tanto, el término interacción es más apropiado para referirse a las acciones comunicativas. Como vimos en el capítulo anterior, el recién nacido ya dispone de sistemas para expresar estados. Desde el nacimiento, el niño está inmerso en un mundo social formado por personas que, como acabamos de ver, interpretan de modo inevitable sus acciones, sus gestos, incluso sus sonidos vegetativos. Esta experiencia, tal y como puso claramente de manifiesto Vygotsky, no es baladí. Nadel y Camioni, en 1993, recogiendo también las aportaciones de otros autores que se alinean con un modelo funcional interactivo, plantean que la comunicación, como proceso inserto en un contexto de interacciones sociales, es más que la mera transmisión de información de un emisor a un receptor. Utilizan la metáfora de una orquesta como análoga de lo que implica un proceso comunicativo. En primer lugar, no hay un intérprete individual, sino que distintas personas intervienen, pero no como elementos aislados, sino interdependientes. En segundo lugar, la música resultante no se puede separar del proceso mismo de interpretación. Y en tercer lugar, al igual que en los grupos de jazz, no hay una partitura cerrada o predeterminada desde el comienzo que sea transmitida de persona a persona. Del mismo modo que en este tipo de orquesta, la música es un logro conjunto y emerge en el proceso mismo de interpretación, la comunicación también se lleva a cabo conjuntamente. Los procesos comunicativos no existen solo como procesos mentales representacionales independientes de la interacción misma. En definitiva, la comunicación no es un proceso que se encuentra solo en la mente del emisor que planifica el mensaje, sino que es mucho más dinámico. Adoptando esta metáfora, el desarrollo de la comunicación constituye un proceso evolutivo que requiere de la participación de habilidades cognitivas y sociales, algunas tan básicas que constituyen predisposiciones innatas de tipo preceptivo. Estas predisposiciones o preferencias preceptivas contribuyen a que los bebés desde su nacimiento se encaminen por la senda de la interacción comunicativa con los otros. Recordemos algunas de las preferencias y respuestas atencionales que el bebé manifiesta desde que nace. La fuerte orientación hacia la voz humana. Los bebés prefieren escuchar la voz humana a otros sonidos de ambiente. Identificación tempranísima de la voz de la madre, que es la que prefiere, entre otras voces. La preferencia por rostros humanos frente a otros estímulos visuales prácticamente de nacimiento. Y el emparejamiento rostro-voz. Los bebés miran más a caras parlantes que silenciosas. Les interesan más ya que remiten a un contexto social de interacción. Recordemos asimismo que además de estas preferencias perceptivo-atencionales, los recién nacidos también están adaptados para actuar y captar la atención de los otros. Como vimos en el capítulo anterior, el dato más sorprendente en este sentido vino de la mano de Medford y Moore, en 1977, quienes mostraron en sus experimentos cómo recién nacidos eran capaces de imitar algunos gestos que realizaba un adulto frente a ellos. Si bien este trabajo ha dado lugar a ríos de tinta e interpretaciones enfrentadas, lo cierto es que la capacidad de imitación temprana es una herramienta muy útil para la interacción comunicativa. Imitar a otro es algo así como decirle, soy capaz de estar en lo mismo que tú. Ese estar en lo mismo es un requisito fundamental de toda acción comunicativa. El hecho de que las imitaciones tempranas sean más fáciles de elicitar en situaciones experimentales en las que el modelo adulto se implica en situaciones de interacción afectiva y mucho más difíciles de provocar en situaciones en las que tan solo se representan los estímulos experimentales sin más. Para Traverten, en 1982, también apoya la hipótesis de la intersubjetividad, pero postula que los niños nacen ya con una motivación y una sociabilidad latentes que denomina capacidades de intersubjetividad primaria. Estas capacidades impelen a los neonatos a buscar contacto social para compartir afecto y atención. Según este autor, su capacidad de comunicarse se desarrolla con el tiempo en cuanto a su complejidad e intencionalidad, pero los bebés ya nacen con la posibilidad de expresar intenciones, entre otras, las intenciones comunicativas.
Este autor prefiere usar el término motivos para referirse al componente innato y el término intenciones para la elaboración de estos motivos primigenios gracias a la experiencia. Los motivos comunicativos serían sencillamente la necesidad o el impulso de buscar compañía y enrolarse en intercambios afectivo-comunicativos. No se refiere en ningún caso a acciones dirigidas a otros para conseguir, por ejemplo, confort o aliviar el hambre. Alrededor de los 9 o 10 meses, la edad mágica, el bebé empieza a ser capaz de integrar dos maneras de actuar que hasta ese momento permanecen separadas: la interacción social, dirigida a personas, y la acción dirigida a objetos. Treverton denomina a esta capacidad intersubjetividad secundaria. Si bien el planteamiento de Treverton parte de un presupuesto innatista, no niega el papel de la experiencia social y de la interacción con los adultos en el proceso de desarrollo comunicativo. En este sentido, coincide con los planteamientos funcio-interactivos que veíamos antes. Hablemos del papel del adulto, la sobreinterpretación de las actividades del niño como conductas genuinamente comunicativas. Ya hemos mencionado, de soslayo, que los adultos, de forma inevitable, además de contemplar a los bebés, interpretan constantemente cualquier mirada, sonido, sonrisa, gesto facial o movimiento de los mismos. Tienden a dar un valor intencionado y comunicativo a algo que, estrictamente hablando, son solo conductas expresivo-emotivas. Sin embargo, en esta actividad de sobreinterpretación reiterada, de atribución de intencionalidad, la que irá constituyendo el andamiaje necesario para que poco a poco el bebé humano vaya siendo capaz por sí mismo de realizar actos intencionales. Dice Rebier sobre este fenómeno: su delicada estrategia de crianza de los padres les convierte en el paradigma de los psicólogos naturales, de los que habla Humphrey. Son seres que asignan intenciones, predicen conductas, reconstruyen empáticamente el mundo experiencial de sus bebés y cooperan con ellos de forma peculiar. Además, no dan la misma significación intencional a todas las conductas del niño, sino que le atribuyen sobre todo a sus protogestos y esquemas de persona. Por ejemplo, a las conductas que los bebés producen característicamente ante los estímulos sociales y no ante los físicos. Precisamente porque las madres atribuyen significado a las conductas de sus bebés, éstas llegan a constituirse en acciones significativas de los propios bebés. El término andamiaje, de scaffolding, fue utilizado por primera vez por Brunner en el siguiente sentido metafórico. Al igual que los albañiles, al construir una casa, necesitan primero levantar andamios de una altura mayor que la que tiene la incipiente construcción, y trabajando en ese espacio es como pueden levantar el edificio. Así, las madres o figuras de crianza sitúan sus acciones e interpretaciones en un nivel algo mayor que las del niño, ayudando de este modo al desarrollo del mismo. Al final del proceso de construcción del edificio se retiran los andamios. Así también, una vez finalizado el proceso de construcción de una función psicológica, se retiran las ayudas externas y la construcción se sostiene por sí misma. La relación entre este concepto de andamiaje y el de zona de desarrollo próximo es evidente. La cita anterior pone de relieve una explicación muy vygotskiana sobre el desarrollo comunicativo. Los niños llegan a tener intenciones comunicativas porque los adultos se las atribuyen antes de que puedan tenerlas realmente. Existen algunos fenómenos relacionados con estos modos especiales de interacción bebés-adultos. Vamos a nombrarlos. La sobreinterpretación de miradas, sonrisas y vocalizaciones. Los adultos, ante la mirada del bebé, tendremos a inferir que quiere algo, que busca algo y que nos pide que miremos donde él mira para comentar sobre ello, cogerlo, etc. Del mismo modo, interpretamos las sonrisas o muecas de sonrisa desde muy tempranamente, aunque no tengan carácter social. En cuanto a las vocalizaciones, también se les atribuye un valor comunicativo, aunque no simbólico. Con todo ello, los adultos les van enseñando a los bebés qué temas se pueden compartir y cómo expresarlos. Otro punto sería las protoconversaciones. Tal como señaló Snow en 1977, las interacciones verbales que los adultos establecen con los bebés poseen, desde el principio, un formato de conversación. Es decir, los adultos ayudan a construir y mantener una estructura clínica de alternancia de turnos, aunque los bebés aún no pueden rellenar con palabras sus intervenciones. Inicialmente, la madre u otro interlocutor sustituye las carencias comunicativas del niño respondiéndose a sí misma y aceptando todo tipo de conductas del bebé,
sonrisas, gestos, gorjeos, incluso eructos. Al principio no se intercambia información, sino afectos. Progresivamente, las conductas infantiles aceptables son solo vocalizaciones y gestos susceptibles de ser interpretados comunicativamente. De este modo, los adultos seleccionan los medios comunicativos válidos a partir de las diversas posibilidades expresivas del bebé. Hagamos la estructura de una protoconversación. Si el bebé vocaliza, la madre responde vocalizando. Si el bebé sonríe, la madre habla, sonríe o ríe. Y si la madre sonríe y acaricia al bebé, el bebé sonríe o vocaliza. Incluso en situaciones como la de alimentación, la madre y el bebé establecen este tipo de pautas de interacción que Cage, en el 1982, describió detalladamente. Así, cuando el niño come, hace frecuentes pausas que al parecer no tienen una funcionalidad fisiológica, es decir, no le sirven para facilitar la deglución ni la respiración. Sin embargo, la madre aprovecha esas pausas para hablarle, estimularle los labios o sonreírle hasta que el niño inicia otro turno de succión. Se constituye así una serie de ajustes, una especie de diálogo o conversación corporal que permite estar en lo mismo. Como veremos más adelante, este tipo de intercambios no solo favorecen el desarrollo de la comunicación, sino también el lenguaje. El papel del adulto en este tipo de interacción es, sobre todo, al comienzo, muy activo. Es el adulto quien lleva el peso de la interacción. Sin embargo, el bebé pone también en marcha desde muy temprano un repertorio conductual que le permite engancharse en estos episodios. El papel del adulto no parece solo activamente o reforzante. Según el marco explicativo funcional interactivo o socioconstructivista, deudor del planteamiento inicial de Vygotsky, este tipo de actuación ayuda al desarrollo de intenciones comunicativas en el niño. Tiene un papel formante, pues propicia la formación o construcción de intenciones comunicativas en el propio niño. En el siguiente apartado vamos a representar un panorama evolutivo de los principales momentos en el desarrollo comunicativo. Esta presentación será descriptiva y esquemática, ya que hemos ido desglosando los dos principales planteamientos explicativos en los apartados anteriores.